Bien, continuamos con la parte número 6. Bien, espero que estén pila pila, chicos. Así seguimos. Una parte súper linda, la ficha kinésica. Bien, habíamos quedado en evaluación analítica ósea. Esta parte ya la vimos. Continuamos. Después de ver la parte ósea, que han visto que es bastante sencilla, sin embargo, en la parte de trauma podemos profundizar mucho más en esta evaluación. Podemos hacer la evaluación ahora analítica músculo-esquelética. Hay que saber que las propiedades del músculo son 4. Tiene una propiedad excitable, contráctil, extensible y viscoelástica. La parte excitable es la capacidad de poder ser estimulado mediante algún estímulo, en este caso eléctrico, sináptico, eh, que va a liberar acetilcolina y sabemos que eso produce la contracción muscular. Y eso es la propiedad excitable, que a través de un estímulo pueda producir alguna función, pueda excitarse, pueda cambiar propiedades dentro de sí misma. La propiedad contráctil, que va a ser la respuesta después de ser excitable, que es disminuir su longitudinal, disminuir su perímetro longitudinal, su diámetro longitudinal para acortarse y justamente ejercer una fuerza. Extensibilidad es la capacidad justamente de aumentar su diámetro, es lo opuesto de contractilidad, por ejemplo, cuando elongamos el músculo. Y viscoelástico es que se va deformando mientras hay una fuerza de deformación. No es una propiedad de elasticidad en sí, pero es como una propiedad, una capacidad intermedia que el músculo puede deformarse poco, no tanto, por eso no es una propiedad elástica, y al deformarse puede volver a su estado original. El músculo, la principal función es darle movimiento al cuerpo humano, por lo tanto que le va a dar la motricidad. Bien, exploración de un músculo en reposo. Pasivamente lo estamos evaluando en esto, o sea, el, el paciente no tiene que hacer ningún tipo de esfuerzo. Podemos evaluar o explorar el tono muscular, este estado de semicontracción permanente de un músculo en una situación de reposo. A través del examen visual podemos apreciar y comparar los relieves musculares, el volumen muscular, las salientes tendinosas, la no contracción por el efecto de la gravedad, ya que encontraríamos el tono postural. Es muy importante esto del tema del volumen muscular. Van a ver que en ciertos desgarros, sobre todo si son desgarros muy grandes, el músculo va a perder su solución de continuidad, es decir, que vamos a encontrar un volumen y de repente una pequeña depresión. Y ahí, en el caso de desgarros muy grandes, si son chicos, no lo podemos evidenciar visualmente. Y cuando no hay contracción, tendríamos que evaluar ahí sí, obviamente, el tono postural. Que el tono, cuando hablamos de tono, acuérdense que es este semiestado de contracción, o esta semicontracción. Debemos palpar ahora sí para notar el tono muscular, por ejemplo, si no lo podemos ver visualmente, lo que tenemos que hacer es una presión con la mano o los dedos en el músculo, notando si se deja oprimir. O sea, encuentro un músculo, lo oprimo. Si cuando yo estoy oprimiendo me ofrece una resistencia, hay tono muscular. Si yo aprieto y es como apretar algo como un sachet de leche prácticamente, o sea, algo totalmente elástico, algo totalmente eh, fácil que no me ofrece resistencia, ahí es cuando estamos hablando que carece hasta de tono muscular. Y eso es muy importante. Clínicamente nos va a dar, es información importantísima. Acompañado con un poco de movimiento, comprimir y desplazar el músculo. Siempre se desplaza perpendicularmente al eje muscular. Esto es agarrar un músculo. Esto solamente se puede hacer en músculos largos, no en cualquier músculo. Agarrar un músculo, desplazarlo de su superficie, el vientre muscular, y lo desplazamos longitudinalmente, perpendicularmente, perdón, al eje muscular. Y ahí nosotros también podemos evaluar qué resistencia me ofrece este músculo. Si es un músculo que yo lo puedo desplazar fácilmente, por ejemplo el bíceps, yo lo puedo desplazar fácilmente y movilizarlo, me está diciendo que carece de tono muscular. Si ya me cuesta desplazarlo,
es porque obviamente hay una semicontracción que no me está permitiendo desplazarlo correctamente. Bien, exploración del músculo en reposo, todavía pasivamente. Tenemos tipos de movilización muscular. Podemos tomar el músculo, comprimirlo. Esto es lo que yo decía, intentar despegarlo del hueso, solamente se puede en los músculos largos. O desplazarlo transversalmente, se hace un movimiento. También podemos tomar el músculo, comprimirlo e intentar desplazarlo longitudinalmente, es decir, de acuerdo a las fibras del músculo. O simplemente podemos movilizar los tendones, que un tendón, si el músculo está relajado, debe poder moverse. O sea, es una forma de saber si un músculo está, si ya hay una contracción, ya no me va a permitir mover estos tendones. Ahora ya no estamos hablando del paciente relajado. Una contracción muscular vamos a valorar de manera activa y analítica el músculo o grupos musculares. Es importante evitar la fatiga cuando estamos hablando de contracción muscular, porque yo le voy a decir al paciente obviamente que se mueva, tiene que moverse. También vamos a observar tanto el volumen, la pérdida de continuidad, como le decía en el caso de los desgarros, las atrofias, los tendones. Cuando palpemos, cuando está sano, podemos ver que se contrae, le pedimos la contracción y podemos palpar esa contracción. Y cuando está débil, esta palpación va a ser más difícil de poder sentirla. Ya estamos llegando al final, la valoración de la fuerza muscular. Antes estábamos hablando de contracción, relajación, ahora esta contracción, ¿qué tanta fuerza va a producir? La fuerza muscular es una expresión de la tensión muscular transmitida al hueso a través de un tendón. Se puede medir con la resistencia máxima que se puede oponer a una contracción muscular. O sea, yo le voy a pedir que haga un cierto tipo de movimiento y yo le voy a ofrecer manualmente o con una pesa una resistencia. Y de ahí voy a ver cuál es la resistencia máxima. ¿Cuál va a ser la resistencia máxima? La cantidad de peso, de fuerza que pueda vencer mi paciente. Eso se puede medir por kilo o por fuerza. Para valorar hay que tener en cuenta la distancia en que colocamos la resistencia. Obviamente esto por una cuestión de palanca que seguramente lo han visto en física biológica. Mientras una fuerza lo aplique más lejos de su punto de apoyo, más peso, más fuerza, más resistencia va a ofrecer esta fuerza o este peso. Que la resistencia máxima sea lo más perpendicular al segmento. Esto también es para poder medir la resistencia. Y la resistencia se puede hacer de manera manual, el mismo kinesiólogo, y lo van a ver que esto en las maniobras semiológicas lo vamos a hacer mucho, o instrumental si le pido un peso, una botella. Y para medir la fuerza tenemos la escala de Daniel. Y ahí está bien indicado, 0 cuando no hay contracción, o sea, yo palpo y no hay contracción, no hay ni siquiera tono. La 1 es cuando hay contracciones que llamamos isométricas, es decir, que yo no va a haber movimiento, no va a poder desplazar el brazo, pero cuando yo palpo estoy viendo si el músculo por lo menos se está tratando de contraer. Hay reclutamiento de fibras musculares. 2 es cuando el movimiento es completo, pero sin oposición ni gravedad. Es decir, cuando, por ejemplo, lo que se hace en hidroterapia, todos los movimientos en el agua, no hay efectos de la gravedad, o cuando lo hago en un plano transversal, le pido que haga una flexión de codo, pero en un plano transversal, o sea, apoyado en una mesa, y no sé si me ven, apoyado en una mesa, supónganse, ahí no me está afectando la gravedad, así yo hago la flexión de codo, ahí. Después, un movimiento que pueda vencer la gravedad es una escala 3 de Daniel. 4, un movimiento con una resistencia parcial es 4. Y 5, un movimiento con una resistencia máxima. Que eso depende de cada paciente, según su fuerza, la resistencia máxima de cada uno. Y por último tenemos la valoración del dolor, que esto ya lo han visto mucho con semiografía con el doctor Salinas, que sabemos que el dolor es algo, es algo muy subjetivo, es un síntoma. Hace poco estaba explicando en la última clase que el dolor, nosotros sabemos que es el único síntoma que no puede ser medible ni comprobable, por lo tanto siempre va a ser un síntoma y no un signo. Y bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a explorar a este dolor? A través de preguntas y de lo que conteste el paciente. ¿Dónde está el dolor? ¿La región? ¿Cuánto tiempo hace que le duele? ¿Cómo inició?
en qué situaciones empieza a doler, cuándo cesa el dolor y cómo es el tipo de dolor, si es palpitante, punzante, tirante. Bueno, todo esto me va a dar una idea de lo que puede llegar a tratar la patología, ¿no? A veces, muchas veces, el diagnóstico nos acercamos mucho solamente con lo que nos describe el paciente, ¿no? Siento un dolor así que va de tal lugar a tal lugar y yo ya digo, bueno, puede ser una compresión de una raíz nerviosa. Y solamente con lo que me está describiendo el paciente. Que hay que tomarlos con pinzas, sí, porque como es subjetivo, es una sensación que para una persona que tenga la misma patología y tenga un umbral del dolor muy alto, capaz dice, apenas siento una molestia en el brazo, y hay otra persona que dice, no puedo mover el brazo, siento calambres todo el tiempo, y estamos hablando de la misma patología. Pero sin embargo, si bien a lo que es subjetivo hay una gran distancia entre estas dos personas, podemos sacar un factor en común que la mayoría de las personas, por ejemplo, sienten una sensación punzante en ciertas patologías. Entonces ya me va dando una idea hacia dónde puedo dirigir. Recordemos de nuevo, como es subjetivo, no es que me voy a basar mi diagnóstico en la semiografía del dolor, pero sí es importante para acercarme bastante. Bueno, esto es respecto a la presentación de hoy. Espero que realmente les sea de ayuda. Ha sido actualizada, o sea, le he puesto las partes de los ruidos articulares. Ahí vamos a dejar de compartir. Y esta es la última entrega, así que ya pueden hacer el trabajo práctico totalmente tranquilos. Que tengan un buen descanso si están de noche, una buena tarde si están de tarde, o un buen día si es de mañana. Hasta luego. Y chau, chau.